¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Buenas tardes. Bueno, quisiera comentarles en primer término que estamos muy preocupados por lo que está sucediendo fundamentalmente en el sureste del país. Nosotros estamos preocupados por el sureste y el estallido social. Le temen mucho al término, pero ahí está, latente e inminente el estallido social. Eso es lo que se está gestando en diversas partes del país, pero de manera especial en el sureste de México, en concreto en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. El movimiento de resistencia magisterial a los aspectos más lesivos de los derechos laborales, de la reforma educativa, sobre todo de la afectación en sus derechos y la privatización de las escuelas, es solo la punta de un iceberg de enojo, de encono y de crispación social. Cuestión de ver los síntomas de descomposición social y la reacción de la gente en muchos de estos estados del sureste. Por ejemplo, en el último año las ejecuciones han sido en ascenso en toda esta región. Lo mismo acontece con otros delitos de gran impacto social, como los secuestros y las extorsiones. No en balde la aparición de policías comunitarios y grupos de autodefensa que se han presentado de manera destacada en esta región. El desempeño en términos regionales de estas policías ha sido cuestionado por muchos, sin embargo surge ante la incompetencia de la autoridad. También el problema del desempleo en términos regionales es más fuerte en el sureste que en el resto del país. Cuando se abre una empresa en estos estados es porque 3 ya cerraron antes. Aquí es donde también hay más municipios con los mayores índices de marginación social y con fenómenos colectivos de hambruna, desnutrición y salud precaria. Aquí, en estos estados, y específicamente entre las comunidades rurales e indígenas, la figura más respetada y escuchada es el maestro. Lo es más incluso que el sacerdote, los doctores y las mismas autoridades. Recordamos que en estos estados los movimientos de protesta social lo han iniciado los maestros, a quien siguen muchos en las comunidades. Muchos de este movimiento luego terminan en estallidos, pero la desesperación y la represión, recordemos casos de personas emblemáticas en esta región. Por ello es muy peligroso y arriesgado lo que está ocurriendo en el sureste. No hay que minimizarlo. Tampoco hay que enfrentarlo con una visión burocrática de que es un tema de tal o cual estado y no de una tendencia regional. Mucho menos hay que intentar solucionar esta situación de riesgo con represión política, porque sería incendiar la pradera. Aún es tiempo para escuchar a los maestros antes de que la sordera política se convierta en estallido social. Nosotros estamos muy preocupados por lo que pasa en el sur y por eso hacemos un nuevo llamado al gobierno para que no se vea tentado a la represión o al endurecimiento del discurso. Hacemos votos porque haya ecuanimidad, que haya una actitud de apertura y que puedan escucharse los planteamientos de los maestros. También hoy vamos a plantear un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución sobre los procesos electorales del 2013. Como ustedes saben, 14 entidades federativas entrarán en una etapa de proceso electoral. Lamentablemente,
los gobernadores de los estados actúan como dueños y señores de horca y cuchillo en estas regiones. Los órganos electorales les están subordinados. El gasto social le queda subordinado y los recursos del Estado, del pueblo, le quedan al partido del gobernante. Por eso nos preocupa que no se haya hecho nada hasta ahora. Estamos planteando un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para amarrar las manos del gobierno federal, de la Secretaria de Desarrollo Social y de los gobernadores en las entidades federativas y presidentes municipales. Tenemos que actuar con mucha energía para detener la embestida de dinero, la compra de votos, las irregularidades y trampas electorales y los delitos que se están cometiendo en los estados sin que nosotros hagamos nada. Este punto de acuerdo tiene 4 vertientes. Primero, la petición de que la Cámara de Diputados faculte a la Comisión Especial de Programas Sociales para que dé seguimiento a los procesos electorales locales que se llevarán a cabo durante 2013 para evitar la manipulación, compra o coacción del voto y garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Segundo, que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales, donde se celebrarán este año elecciones, para que no se manipulen los programas sociales ni ningún otro servicio público en beneficio de ningún partido político o candidato, para blindar además las elecciones. Tercero, que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los ejecutivos locales donde habrá elecciones este año, para que cuando menos 45 días antes de la elección suspendan la publicidad gubernamental en términos de lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y cuarto, que la Cámara de Diputados envíe un exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría General de la República se instruya a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales a coadyuvar con las Procuradurías de Justicia locales donde se celebran elecciones este año en la investigación y persecución de delitos, y que se trasladen a cada uno de los estados representación de esta Fiscalía, que por cierto ha brillado por su ausencia. No hay un solo spot de la FEPADE que prevenga delitos electorales. No hay un solo spot o publicidad que pueda generar inhibición de conductas antijurídicas en estos estados donde los gobernadores se manejan como virreyes y como dueños absolutos de lo que se mueve en su entidad. Por esa razón, nosotros estamos planteando este asunto como de obvia y urgente resolución. Y otros temas que vamos a seguir planteando el día de hoy, Ricardo Mejía comentará los temas que pretenden sacar en la Comisión de Puntos Constitucionales, que nos parece demasiado apresurado tratar de sacar fundamentalmente 3 ordenamientos jurídicos. Uno, la modificación al 27 constitucional, que es muy riesgoso, muy peligroso, el permitir que los extranjeros adquieran bienes en nuestro país. 2, el tema de la propia reforma constitucional que atenúa el arraigo. Nosotros estamos en contra de esta, porque lo que debemos hacer es suprimir esta figura perniciosa del arraigo, y que quieren sacarlo de manera urgente entre mañana y el jueves. Y la tercera es la relativa a de condecoraciones, que también están quitando facultades a las cámaras para votar condecoraciones de personas nacionales condecoradas por países extranjeros, que también nos parece otro retroceso más en esta larga marcha de facultades que los propios diputados y senadores, en su composición de mayoría, se autolimitan
y el artículo 27 constitucional, permitir a los extranjeros adquirir bienes donde ahora está prohibido, en playas, costas, porque finalmente lo que esta legislatura ha hecho es legislar para un sector privilegiado de extranjeros. La ley de telecomunicaciones es en beneficio de extranjeros, la ley laboral es en beneficio de extranjeros, la modificación al artículo 27 constitucional es en beneficio de extranjeros. Nosotros creemos que simplemente están exigiendo el pago de la aportación que hicieron a las campañas políticas del PRI. Y no podemos caer en ingenuidad, por eso nosotros vamos a votar en contra y vamos a luchar porque estos artículos no sean modificados en beneficio de los extranjeros. Vean lo que está pasando en la ley de telecomunicaciones. Cuando nos criticaban que éramos unos necios, cuando reservábamos artículos de la ley de telecomunicaciones que no quisimos ceder y votamos en contra, ahora en el Senado se está enmendando la plana a los diputados, se están viendo muy mal los diputados de la mayoría y ahora va a regresar esa minuta para modificarla en los términos que nosotros habíamos planteado. Por eso hacemos un llamado para que actuemos con responsabilidad y no sigamos cerrando el Congreso a las voces de los ciudadanos que demandan y exigen opinar sobre legislación que les afecta y les perjudica. Hasta ahora solo se ha legislado para beneficiar a grupos oligárquicos y a grupos extranjeros o transnacionales, pero no ha habido una sola ley que beneficie a la gente, a la población, y por esa razón nosotros estamos inconformes con esta actitud de beneficiar solo a este sector de la población. ¿Tiene alguna pregunta? Estamos a sus órdenes. Pues para preguntarle sobre dos temas. El primero, el tema de los consejeros electorales. Tenemos entendido que, la comisión ya aprobó el dictamen, pero, ¿cuándo se discutirá precisamente este tema en el Pleno? Y dos, el tema del IFAI, pasa el tiempo, ya están las comisiones en sesión permanente, pero sin embargo, pues solamente quedan 2 semanas para definir este tema. ¿Y cuál será la postura precisamente del partido en torno a esos dos temas? Gracias. Bueno, en el primero de los consejeros está ahora precisamente en la Junta de Coordinación Política, nos pondremos de acuerdo. Nosotros creemos que debería regresarse todo el dictamen y debería esperarse a que se presenten los candidatos. Nosotros hemos planteado en todos los foros que el Consejo General del IFE, tal y como está compuesto e integrado, no le sirve al país, no le sirve a la democracia, no le sirve a nadie. Deberían de renunciar por dignidad todos ellos y tratar de generar un nuevo Consejo General del IFE con gente honorable, con gente imparcial, con gente que le permita recobrar la confianza a los órganos electorales cuya función es precisamente organizar y legitimar la elección de gobernantes y representantes populares. Y en el tema del IFAI, creo que ya va avanzado. Ricardo, ¿tiene algún comentario breve sobre esta norma que le corresponde a él? Sí, se instaló las comisiones, pero no hubo posibilidad de fijar un posicionamiento porque traían mucha prisa el día jueves. Pero hay un problema porque en el artículo 6º que se reformó en la ley, en la reforma de telecomunicaciones, se modifica el artículo 6º constitucional y la médula de la reforma constitucional que tiene que ver con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, en cuanto a su autonomía, tiene que ver con el artículo 6º constitucional. Entonces se traslapa el contenido de la reforma de telecomunicaciones con la reforma del IFAI. Les quiero dar un ejemplo. La reforma de telecomunicaciones habla de un apartado B del artículo 6º y la reforma del IFAI habla de un apartado B también. Entonces se tiene que agotar el proceso legislativo constitucional de la reforma en materia de telecomunicaciones para que haya certeza sobre cómo queda el artículo 6 y modificar en consecuencia el IFAI. Yo creo que lo que se trató de hacer es
dar la idea de que se está trabajando, pero nosotros lo advertimos desde que se hizo la reforma en telecomunicaciones, que había que dictaminar primero la que ya venía como minuta del Senado, que era la del IFAI, y luego proceder a la de telecomunicaciones, pero es esta actitud oficiosa con relación al Pacto por México. Desoyeron esta situación y ahorita están entrampados, porque por ejemplo, en el primer párrafo del artículo 6º, como viene en la minuta del Senado, dice el derecho a la información será garantizado por el Estado, que es un contenido que viene desde el 77, pero eso ya se eliminó en la de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? ¿Qué se va a hacer con el apartado B? Es decir, hay un conflicto ahí que se tendrá